Va a dar el examen. Lo único novedoso, hola, día Carlos, ¿cómo estás? Es que me han solicitado básicamente que a ver si hacemos una modificación a la guía de práctica del curso de biología molecular y celular. Estamos en eso. Algunos profes estamos revisando la guía de práctica a ver si modificamos una práctica, ¿no? Para el curso de biomol que comienza el 26.2. Bueno, ciclo 26.2. Pero primero, bueno, no pasa nada, ¿no? El primer ciclo, a ver, interesante. El primer ciclo de que yo en esa universidad no liga el ciclo 2. O sea, literal, escucha bien, literalmente puedo jalar el primer ciclo, el segundo ciclo lo llevo. O sea, no hay un curso vinculante entre el primer ciclo y el segundo ciclo. Al menos estoy hablando de área A. Desconozco cómo está organizado el plan curricular de área A, B, C, D, E. Ah, porque los chicos, los cursos no son vinculantes, ¿no? Hay chicos que jalan un curso, biofísica, y después llevan química, llevan biología molecular, habiendo jalado biofísica, ¿no? Que podrían ser cursos vinculantes, ¿no? Pero no. Yo creo que si me jalo un curso el primer semestre, el segundo, no. Llevas los 5 cursos del semestre. O 6, creo que son 5 cursos del semestre. O sea, no, si te jalas en 3 cursos el primer semestre, llevas los 5 del segundo semestre. No están vinculados. Pero lo preescuela porque el profesor que eso, el problema es si ya jalé el primer semestre, o sea, 26.1, eso involucra que tengo que llevar cursos de verano. ¿Por qué? Porque si no, tenía que llevar mis 3 cursos, llevarlos el 27.1, ¿no? 27.1. El 27.1 tenía que hablar con los cachimos 27, ¿no? Y no puedes pasar, ¿no? O sea, ¿por qué? Tenías que esperar, perdías todo un año, pues, chicos. ¿Por qué? Porque no puedes pasar a facultad, porque debes 2 o 3 cursos básicos. Es el reglamento, chicos, ¿ah? No puedo ver ni un curso básico. Si debes, tienes que tener todo el siguiente año a subsanar el curso básico. Y recién el 28 entraría a facultad. ¡Hala! Me atrasé un año. Sí, te atrasé un año. ¿Ya? Así que esa es la novedad que te espera. Así que nada, o sea, chicos, vas a ver, mm, aprobar los cursos sí o sí. Son 11 cursos. Creo que son 6 al comienzo y después son 5. O sea, 11 en todo el año 26. Ya, más sencillo porque no son 18 como la academia, ¿no? No, son 5, 6. Así que para mí está fácil. Bien, el día de hoy, en nuestra segunda práctica de repaso, ¿no? Del ciclo nocturno de área A, vamos a revisar 2 eventos muy clásicos en el examen. La fotosíntesis y la llamada respiración celular, ¿no? Las primeras, creo que 10 preguntas, todo involucra el proceso de la llamada fotosíntesis. Y la pregunta a partir del número 11, todo lo que es respiración celular. Y son 20 preguntas, ¿ya? Así que nada, son preguntas que tenemos que medir mi capacidad de recordar ambos procesos, ¿vale? Listo. ¿Listo? Vamos a comenzar. Ahora, pero no sin antes, haré un video que es obligatorio observar. Es el video más fácil digerido en español, ¿no? Que dio casi 10 minutos. Y me explica la fotosíntesis hasta el punto de vista molecular. El que recomiendo. Y lo voy a linkear para que lo vean. Entonces, vamos a emplear estos 10 minutitos, ¿ya? Para ver un video español muy bueno, lo recomiendo. Es una página educacional, ¿ya? Am, que tiene videos educacionales. ¿Sí? Y bueno, lo uso porque, o sea, considero que son muy buenos los videos y nada. Así que quito mi cara. ¿Cómo estamos acá? Así que tengo esa particularidad. Y ya, espérense, déjenme compartir. Tengo que compartir con sonido porque si no, no van a escucharlo. Compartir con sonido. No, no. Ya este. Entonces, este. ¿Ya? Me dicen si escuchan, por favor. No. Casi toda la vida en la Tierra depende de la luz solar.
Por favor, en el chat, ¿sí o no escuchan? Ok, listo. Por favor, observa. O sea, si estamos viendo un video es para observar y aprender. Al fin del video, ¿te gustó? El profesor me lo va a linkear para verlo N veces. Chicos, este es el video lo máximo, lo mejor que hay en fotosíntesis. Las plantas, algas y algunas bacterias capturan la energía lumínica del sol y la convierten en energía química a través de una serie de reacciones llamada fotosíntesis. Estos organismos producen carbohidratos a partir de componentes básicos como el agua y el dióxido de carbono del ambiente y durante este proceso liberan oxígeno. La fotosíntesis nutre a casi toda la vida en el planeta. La fotosíntesis es un conjunto de reacciones químicas en la cual la energía solar se convierte en energía química. La energía lumínica activa el movimiento de electrones de moléculas que donan electrones a moléculas que aceptan electrones. Pero, ¿qué moléculas? El agua es el primer donante de electrones. El carbono en el dióxido de carbono es el aceptor final de electrones. El dióxido de carbono se combina con otras moléculas para formar carbohidratos, como el azúcar de 3 carbonos llamado G3P. Los carbohidratos se usan para hacer otras moléculas orgánicas que las plantas usan para crecer y como fuente de energía para sostener sus vidas. Un importante producto secundario de la fotosíntesis es el oxígeno. Vamos a acercarnos al corte transversal de una hoja para ver más de cerca el centro de acción de la fotosíntesis. Una hoja tiene varios tipos de células, como células mesofílicas, células epidérmicas y haces vasculares. La mayoría de las células en el medio de una hoja contienen grandes cantidades de cloroplastos. Los pigmentos en los cloroplastos hacen que estas células sean verdes. Los cloroplastos son los organelos donde ocurre la fotosíntesis. El dióxido de carbono del aire entra a la hoja a través de pequeños poros llamados estomas en la capa externa de la célula. El oxígeno que se forma durante la fotosíntesis también sale de la planta a través de los estomas. La planta transporta moléculas orgánicas producidas en las células de la hoja hacia otras células a través del sistema de tuberías que se encuentra en los haces vasculares. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. ADP y NADP+ se reciclan y se pueden usar de nuevo en las reacciones luminosas. Las plantas aumentan su biomasa a través de la formación de estas nuevas moléculas orgánicas. Las membranas tilacoidales contienen moléculas especializadas que funcionan juntas para llevar a cabo las reacciones luminosas. La luz es absorbida por complejos de pigmentos y proteínas llamados fotosistemas. Hay dos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2. Los fotosistemas transforman la energía lumínica en energía química al excitar y transportar electrones
de molécula a molécula, como en una cadena en la membrana tilacoidal. A este proceso se le llama una cadena de transporte de electrones. Veamos más de cerca cómo funciona este proceso. Primero, los fotones de luz llegan a la clorofila, un pigmento que absorbe la luz en el fotosistema 2. Los electrones en la clorofila se excitan a un mayor nivel de energía. Los electrones excitados pasan por un portador de electrones. Mientras tanto, el agua se divide y libera electrones. Estos electrones reemplazan los electrones perdidos en el fotosistema 2. El producto secundario de esta reacción es el oxígeno que posteriormente se libera en el aire. Los otros productos son protones o iones de hidrógeno que se liberan dentro de los tilacoides o lumen. Los electrones excitados pasan al complejo del citocromo. Parte de la energía de los electrones la utiliza el complejo del citocromo para transportar protones adicionales hacia el lumen. El segundo portador de electrones, una proteína dentro del lumen, recibe los electrones y los pasa al fotosistema 1. Estos electrones ya han perdido la mayor parte de la energía recibida de la luz en el fotosistema 2. Los fotones de luz llegan a la clorofila en el fotosistema 1 y excitan a los electrones nuevamente. Los electrones luego pasan al tercer portador de electrones. Finalmente, estos electrones son reciclados o interactúan con una enzima y con NADP+, el aceptor final de electrones de las reacciones luminosas para formar NADPH. Parte de la energía de la luz ahora está almacenada en la molécula reducida de NADPH. Parte de la energía liberada por la transferencia de electrones ha establecido un gradiente de protones a través de la membrana tilacoidal. Los protones que se acumularon en el lumen se difunden hacia el estroma a través de una enzima llamada ATP sintasa. La ATP sintasa usa la energía potencial del gradiente de protones para combinar ADP con fosfato inorgánico para formar ATP. De esta manera, la energía potencial se transforma en energía química almacenada como ATP. ATP y NADPH ahora tienen energía almacenada a partir de las reacciones luminosas. Esta energía se puede usar en el ciclo de Calvin. Esta cadena de transporte de electrones activada por la luz suele ser continua en presencia de luz solar. Abarca una serie de reacciones químicas que incluyen absorción de luz, conversión de energía y transferencia de electrones realizada por los fotosistemas y otras enzimas en la membrana de los tilacoides. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma del cloroplasto, el fluido acuoso y transparente que rodea los tilacoides. Es útil dividir el ciclo de Calvin en 3 fases: fijación, reducción y regeneración. En la primera fase, el carbono inorgánico en forma de dióxido de carbono del aire se incorpora en moléculas orgánicas, un proceso conocido como fijación de carbono. 3 moléculas de dióxido de carbono reaccionan con 3 moléculas de ribulosa bifosfato RVP para producir 6 unidades de una molécula de 3 carbonos llamada 3-PGA. La enzima rubisco cataliza esta reacción. En la segunda fase, las moléculas orgánicas aceptan electrones, un proceso llamado reducción. Las 6 moléculas de 3-PGA usan 6 moléculas de ATP y 6 de NADPH, la cual almacena energía de las reacciones luminosas para generar 6 moléculas de G3P. Las moléculas G3P contienen más electrones y tienen más energía potencial que 3-PGA. Una molécula de G3P sale del ciclo. Se puede usar para hacer otras moléculas orgánicas. En la tercera fase, la fase de regeneración, un gran conjunto de reacciones usa las otras 5 moléculas de G3P y energía de 3 moléculas de ATP para producir 3 moléculas de RVP. Con la RVP reformada, el proceso puede empezar de nuevo.
Nótese que en el ciclo de Calvin, la energía de ATP y NADPH producida en las reacciones luminosas se usa para generar una molécula G3P a partir de tres moléculas de dióxido de carbono. En este proceso, los electrones que pierde la NADPH son aceptados por los carbonos de las moléculas de dióxido de carbono, que son los aceptores finales de electrones de la fotosíntesis. El G3P, el producto neto del ciclo de Calvin, se puede usar para generar otras moléculas orgánicas como sacarosa o almidón. La sacarosa que producen las células de las hojas se transporta a través de los haces vasculares hacia otras partes de la planta, como los tallos y raíces. Las células de las hojas también pueden producir almidón para almacenar energía a largo plazo. En general, las moléculas generadas por la fotosíntesis proporcionan el sustento y los elementos vitales que permiten que las plantas crezcan. A nivel mundial, la fotosíntesis produce un estimado de 150.000 millones de toneladas métricas de carbohidratos al año y es responsable del oxígeno de nuestra atmósfera, lo que lo convierte en uno de los procesos químicos más importantes para la vida en la Tierra. Muy bien. Entonces, estamos viendo el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Me tomó 2 minutos, pero creo que mejor explicado no puede haber. Así que chicos, si ustedes gustan de este video, que es una página netamente educativa, tiene varios videos muy bonitos, se los voy a linkear ahorita en este momento para que lo tengan. Es el mejor video explicado, ¿no? Pausado, quieto, profe, mi acercamiento el mesófilo me enfoca, me mete a la parte molecular, me mete el cloroplasto, o sea, un acercamiento del macro a lo micro, bonito, bonito, bien editado, bien pausado, bien dicho. Lo que pasa es que el 3PG, bueno, debió ser un poco loco más sencillo, pero no la pasa nada. Ahí tienen, chicos, tienen el video linkeado, ¿no? Ahí está, en el chat. Guarde ese link, ¿no? Por ahí en páginas y vas a poder observar básicamente fotosíntesis cuantas veces quieras. No entiendo, lo escucho, ¿no? No entiendo, lo escucho. En vez de estar escuchando el colmo que Bad Bunny ha ganado el Grammy, dice, ¡hala! ¿En qué estamos, chicos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Sí? ¿Ha ganado el Grammy, el mejor álbum? Bueno, allá ustedes que votan por él, pero bueno. Bien, chicos. Bien, entonces, ahora sí. Vamos a... ¿Cómo estamos? ¿Estamos? ¿En qué me quedé? Creo que está aquí, ¿no? Compartir. El video, la práctica de fotosíntesis, ¿sí? La hacemos por aquí, sí. Quiero perdón. Vale, ahí me quedo. Ya. Ok. Antes, bueno, más o menos hemos hecho un flash, es un flash de lo que viene a ser el video de la fotosíntesis, ¿no? Más o menos veamos ahora, ¿no? Con dos ideas fundamentales, ¿no? Del proceso. A ver. Número uno, a ver, si han escuchado muy bien el video fue muy claro. ¿Cuál para ustedes, cuando solo tengo 74 alumnos? Así, cuida con tu cámara. Nadie quiere ver tu, tu- tus rasgos físicos. ¿Sí? Bien, decía. Así que, para ustedes, la pregunta uno, ¿cuál es vuestra clave? Vamos, son 74 alumnos, al menos que estén despiertos 20. ¿Sí? Muy bien. Estamos coherentes. Gracias, Roxana, Daniela, Ramiro. Muy bien. Gracias por participar. Muy bien, Luz, Elowin, ¿no? Bien, chicos, me parece correcto. Gracias por participar. Está fácil, ¿no? Porque para un estudiante universitario, se encuentra sobre su fisiología vital, quiere tomar una lámina que tejido, pues el clorénquima o el también llamado parénquima clorofiliano. Bueno, esa pregunta no, profe, no está tan difícil que digamos, ¿no? ¿No? Bueno, a ver, ratito. Un poquito para acá, un poquito para allá. El clorénquima o parénquima clorofiliano. ¿Listo? Siguiente pregunta. Dice, la anatomía cerebral del función se encuentra organizado en productos de adaptaciones evolutivas. Para ser más siguiente, proceso de una... Bien. Por lo tanto, a nivel de tilacoides se presenta una unidad organizada. ¿Sí? Bien. Entonces,
Esto corresponde a la organización de la fotosíntesis. Entonces, veamos. Ajá. Yo sí tenía, pero no sé dónde está, pero bueno. ¿Qué dice, chicos? La unidad de fotosíntesis, solamente cuatro respondió. A la cuatro nomás. El llamado cuantosoma. Veamos a qué se refiere el profesor. Control Z. A ver. Aquí. Acá estás. Acá, supuestamente estás aquí. Aquí, ¿correcto? Cuando uno habla del proceso de la fotosíntesis, tiene que entender que es un proceso que tiene ciertas particularidades, ¿no? Es por eso donde se transforma la energía luminosa en energía química. Eso consiste. La energía luminosa en energía química. Esa es fotosíntesis. En sí, o sea, se lo acabo de un lenguaje sencillo. Ahora, las características del proceso fotosintético, sus características son tres. Eso es anabólico, endergónico y discontinuo. Vale decir, es un proceso de que siempre elabora moléculas, ¿correcto? Siempre consume energía, lo que se llama endergónico, y es discontinuo porque solamente ocurre de día. De noche no hay fotosíntesis. Es una práctica típica de la fotosíntesis. La ecuación de la fotosíntesis es un proceso, ¿no? Es un proceso caracterizado, porque profesor, porque se dice, acá está, esta es la ecuación de la fotosíntesis. Seis moléculas de carbono se juntan con, a ver, con 12 aguas y termina. Ahora, si hacemos un balance de este proceso conocido con el nombre de la fotosíntesis, otro Z, ¿qué es lo que podremos decir, garantizar? El carbono de la fotosíntesis, este carbono, que vamos a mirarlo de color rojo, el carbono, que son seis carbonos, terminan acá, ¿no? Son estos. O sea, este carbono es el que termina aquí. ¿De acuerdo? Ese carbono termina ahí. Es el proceso de la famosa fotosíntesis. ¿Queda claro? No, ¿por qué haces eso? Wow, qué raro. ¿Listo? Entonces el carbono de la fotosíntesis es ese. Termina. O sea, en otra palabra, el humo del carro termina siendo carbono, azúcar. Claro, el carbono es CO2. Ahora, tenemos el oxígeno. El oxígeno producido que interviene en la molécula de CO2, este oxígeno, no termina. ¿Cuánto es? 6 por 2 son 12. 6 por 2 son 12. 6 terminan acá y 6 aquí. Claro, 6 del agua. Entonces, los carbonos acá, los oxígenos acá, terminan aquí. ¿Sí? 6 aquí y 6 aquí.
¿Ya? Los 12. Los 24 hidrógenos que están acá, que son 12 del agua, 12 por 2 hay 24 hidrógenos. ¿Ya? 12 terminan en el agua, 12 aquí en el azúcar y 12 en el agua. C por 12, 12 más 12, C 12 más 12, 24. Estoy demostrándote que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Queda claro? Claro. Estoy demostrando que de esta manera se está elaborando la fotosíntesis. ¿Correcto? Y a lo que quería llegar. El oxígeno liberado en el proceso fotosíntesis viene del agua. Mira, 12 aguas terminan en 6 oxígenos. ¿Es correcto? Entonces, eso es verdad. El oxígeno producido en la fotosíntesis viene del agua. Comprobado. Entonces, el oxígeno producido viene del agua. La energía no se crea, se destruye, solo se transforma. Así que el humo del carro termina siendo azúcar en mi mesa. Pues verdad, aunque no lo creas. El humo de carro es azúcar en mi mesa. El agua es oxígeno que respiro. De ahí viene, esta es la llamada ecuación de la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Correcto? Ahora, la fotosíntesis ocurre es parte de un proceso, ¿no? Parte de un proceso que se desarrolla. Entonces tenemos, como lo muestra básicamente el proceso de la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué pasa, profe? La hoja es el llamado órgano fotosintético. Así que aquí ocurre fotosíntesis como órgano. Ahora, ¿qué contiene el profesor? Contiene un tejido, el famoso mesófilo. El mesófilo de la hoja, ¿qué contiene el profesor? Tenemos el famoso clorénquima o parénquima clorofiliano, ¿no? Cuando hablamos de mesófilo de la hoja, mesófilo de la hoja, solo hay un tejido importante. ¿Cuál es, profesor? El mesófilo es el grosor de la hoja. Y ahí encontramos solo un tejido, el parénquima clorofiliano o clorénquima, que es el tejido que hace la fotosíntesis. ¿Sí? Entonces, en la hoja, lo importante es el tejido que hace la fotosíntesis, el llamado mesófilo de la hoja. Entonces, aquí hay un tejido. Ahora, el tejido es rico ¿en qué, profesor? En organelas, que se llama el cloroplasto. Organela que hace la fotosíntesis, el llamado cloroplasto, que es este. ¿Sí? Entonces, esta es la organela fotosintética, que está contenido dentro de qué, profesor? De la cara. ¿Ves? Es rico el parénquima es rico en cloroplastos. Entonces tenemos el cloroplasto, que es la llamada organela fotosintética. Ahora, el cloroplasto contiene sacos, donde ocurre la fotosíntesis, que se llama el famoso tilacoide. El tilacoide, que es el profesor, son los sacos que hacen fotosíntesis. Así que dentro del cloroplasto hay sacos membranosos, donde ocurre la fotosíntesis.
Así que la C es la estructura fotosintética. Actilacoides contiene unidades llamadas cuantosomas. Y es lo que refería. El cuantosoma es la unidad de el profesor del cloroplasto. Ahí ocurre la famosa fotosíntesis. Es una unidad, el llamado cuantosoma. Es la unidad fotosintética. Es un conjunto de pigmentos formado por un conjunto de proteínas, por moléculas que se encuentran en el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Vamos a poner acá, con este, más o menos. Está bien este. Entonces tenemos la organización de la fotosíntesis. El llamado cuantosoma. Perfecto. Ahí. Y cada una de estas, entre lo que tiene el profesor, el famoso pigmento de la fotosíntesis, la famosa clorofila. Así que así se organiza la fotosíntesis, ¿no? Tenemos la hoja, que es el órgano fotosintético. La hoja, que es llamado órgano fotosintético. La hoja, órgano que hace la fotosíntesis. Hoja. ¿De acuerdo? La hoja contiene un tejido que se llama el parénquima clorofiliano. Esa es la característica. O sea, en la hoja está formado por muchos tejidos, ¿correcto? Los tejidos corresponden al parénquima clorofiliano, que es este. Entonces tenemos el parénquima. El parénquima o también llamado clorénquima es el tejido fotosintético. Es el tejido que hace la fotosíntesis. Entonces se refiere a este. El tejido fotosintético. El clorénquima o parénquima clorofiliano. El tejido que hace la fotosíntesis. El tejido es rico en cloroplastos. El tejido se caracteriza porque es rico en organelas, que se llaman cloroplastos. Entonces, aquí vamos a encontrar a la organela fotosintética, que se llama el cloroplasto. Esta es la organela fotosintética, que se encuentra aquí. Entonces, el cloroplasto es la organela fotosintética. ¿Sí? En cuyo interior hay sacos membranosos que se llaman tilacoides, considerados como la estructura fotosintética. Entonces, este llamado cloroplasto contiene sacos membranosos llamados tilacoides.
Bueno, eso demuestra la llamada que el profesor organización de la fotosíntesis. Esto viene a ser, profe, la estructura fotosintética. ¿Qué contiene qué, profesor? A la unidad fotosintética, que es el llamado cuantosoma, que se localiza aquí y que en el video es este, pues, cuantosoma. Sistema número 2, sistema número uno, la tepisintasa, citocromo BF, plastoquinona, plastocianina, ferredoxina, la perreductasa. Justo descritos acá. Está todos aquí. Entonces, esto existe en el tilacoide. Entonces, esto va así. Aquí, en la membrana tilacoidal, existe la unidad de la fotosíntesis, ahí está, con todos sus componentes, que es el llamado cuantosoma, conocida como la unidad de la fotosíntesis. ¿Y qué tienes ahora, profesor? Con todos sus elementos. Ahí están todos los nombres. ¿Cómo se llaman los elementos que forman el cuantosoma? Y los fotosistemas contienen el famoso pigmento fotosintético. La famosa clorofila tipo A, clorofila tipo B, la famosa clorofila, que se encuentra alojada ¿en dónde? En los fotosistemas. O sea, se encuentra aquí. Aquí vamos a encontrar a la clorofila. El famoso pigmento fotosintético, que puede ser dos tipos, el A y el B. Bien, chicos, entonces acá tengo a la clorofila. Pigmento fotosintético. ¿Qué se encuentra aquí? ¿Listo? Entonces tienes ahí la organización de la fotosíntesis. Clorofila. Que recuerda que se ven dos formas. El A y el B, la diferencia es radical metil nomás. O radical de lo que tiene. El pigmento fotosintético. Entonces, ¿qué tiene, profesor? Tienes aquí la, el órgano, el tejido, la organela, la estructura, la unidad y el pigmento de la foto. Así se organiza la fotosíntesis. Esto es lo que se conoce como la organización de la fotosíntesis. O sea, por acá está la organización de la fotosíntesis. Ahí. Bueno, entonces aquí tienes este proceso. Voy a poner por aquí abajo para que se pueda visualizar. Entonces, acá tienes el proceso de la organización de la fotosíntesis. ¿Listo? Ahí lo tienes. Bien, entonces acá están los tipos de fotosíntesis, que es C3, C4, son tipos de fotosíntesis. Tienes la ecuación de la fotosíntesis.
Bueno, en fotosíntesis, chicos, se reconoce etapa luminosa y etapa oscura, ¿no? Luminosa, tenemos cuatro eventos, ¿no? La fotosíntesis clorofila, que la clorofila pierde electrones por la acción de la luz. El agua repone electrones, video, se llama fotólisis o reacción de Hill. El agua se comporta como dador de electrones. En AP se capta electrones, se reduce la fotorreducción. Y la fotofluoración, que es de forma gradiente protónica, ¿correcto? Entonces se utiliza, vimos el video, el movimiento de protones para generar energía. Ahora, la molécula que se forma acá, la etapa luminosa, se caracteriza por qué, profe. Ocurre en el tilacoide, requiere luz, ¿no? Se forma ATP-NaBH2. Esta etapa consume agua y libera oxígeno, ¿no? De la fotólisis, pues, libera oxígeno. ¿Ves? Libera oxígeno. Entonces, ¿esta etapa para qué sirve, profesor? Luminoso simplemente trabaja, vimos el video, para generar dos moléculas importantísimas, que son gastadas, ¿dónde, profe? En la etapa oscura, que es ATP. O sea, esta produce dos moléculas. Estas dos van para acá. Sí, Calvin y Benson, ¿no? Y aquí es importante la llamada Rubisco, que es una enzima que cataliza la reacción. ¿De qué, profesor? Enzima que fija el dióxido de carbono, la llamada Rubisco. Bueno, la fase número uno, carboxilación, vimos en el video, de que el carbono entra. He tomado, cortado el video en partes importantes, ¿no? La molécula de rugosa difosfato toma un carbono, forma 6 y se parte en la mitad, 12 de 3. Y entonces se llama etapa de carboxilación. Forman 12 moléculas de fosfoglicerato, ¿no? Bueno, para efectos del examen de emisión, así que lo siento, examen de emisión, esto apareció. Fosfoglicerato, que es lo mismo que esto. O PGA, que es lo mismo. ¿Ves? PGA o fosfoglicerato. ¿Ya? Ahora, esta molécula se reduce, gana hidrógeno 7P, se llama reducción, fase número 2, 1, 2, y forma el PEGAL. Ese fue el problema del examen de emisión. ¿Cuál, profe? Que decía PEGA, no, pues le faltó la L. Fosfogliceraldehído, que no es lo mismo que pegar que pega. Fosfoglicerato, fosfoglicerdehído, ¿no? Está la diferencia. En el examen, el problema es que le faltó una L. Bueno, esa molécula es importante porque a partir de esa molécula, por eso se generan nuevas moléculas, como la llamada fructosa. Recuerda que lo que sale es fructosa. La fructosa es usada para formar ¿qué, profesor? Glucosa, sacarosa y la glucosa formar almidón. Y parte de esto se regenera, ¿no? De 12 moléculas se van 3, quedan 10, 10 por 3, 30 y regenera rigulosa. En este proceso se forma, ¿qué proceso? Se van a formar, se va a gastar, mira, 6 ATPs, ¿no? Más 12, 18 ATPs, y se gastan 18 ATPs más 12 NAD. Pues en la fórmula general, aquí está, clarito. Formar un azúcar consume 18 ATPs y 12 NADPH. ¿Ya? Eso hay que recordar. ¿No ves qué más? La fosforilación cíclica. Recuerda de que la cíclica y la cíclica ambas forman 3 ATPs. La cíclica forma uno y la cíclica forma 2, ¿no? Entonces, es un proceso alternante, o sea, alternante, cíclica, cíclica. Lo que pasa es que siempre vemos, el video fue bien claro, ¿no? Y vemos que siempre ocurre, ¿no? Según dice, esta es acíclica nomás, acíclica, acíclica. Siempre vemos la cíclica. El libro de la la cíclica. Pero creo que entiendas, después de la cíclica ocurre la cíclica. Así que son ciclos alternantes. Lo que pasa es que no se enseña la foto 2, enseñamos la foto uno nomás, la fotofluorescencia acíclica. Pero la foto 2 que viene atrás de la cíclica, de la acíclica a la cíclica, o sea, son alternantes, chicos. Es ahí donde las 12 aguas pueden formar básicamente dicho ATPs. Y el tipo de fotosíntesis, la C3, la C4 y la CAM. La C3 fija, ¿quién fija CO2? La Rubisco. Esa es la característica. La Rubisco fija CO2. En la C4, no. La fija la ribulosa carboxilasa. Y este ciclo es el ciclo de Hatch-Slack. Mientras acá, el ciclo de Calvin y Benson, que fija CO2, acá se llama el ciclo de Hatch-Slack, ¿no? Este es en la C4, en la CAM. Bueno, la CAM
Es una C4 de noche. Entonces, la C4, el ciclo de Hatch-Slack fija. Y encima, lo que pasa que, chicos, que acá la diferencia es quién fija CO2. A ver, se llama C3 porque quien fija CO2 es la Rubisco en el ciclo de Calvin y Benson. ¿Listo? Se llama C4 porque quien fija es la fosfenol piruvato carboxilasa en el ciclo Hatch-Slack. O sea, el CO2 ya no lo fija la Rubisco. Mira, 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 mira. Ah, no, lo fija antes. Él lo fija. Es el C4. ¿Sí? Y la CAM es de noche. Fija CO2 de noche nada más. O sea, es una C4 de noche. La fórmula pero fija CO2 de noche. Evitando que la planta pueda. Esto lo hacen las plantas de desierto. Evitando transpirar. ¿Mm? Bueno, nada, tranquilo. O sea, bueno, no te desesperes, por favor. El proceso lo voy a, lo voy a dar más tarde para que lo puedas, tener, ¿no? Al fin y al cabo es para ustedes, chicos, ¿no? Al fin y al cabo el conocimiento es para ustedes. Y lo puedes repasar. No más el video, profe. Entonces ahí tienes las características de la fotosíntesis. ¿Mm? Todo lo que se puede rescatar de ese proceso. Todo. Acá está todo resumido que tendría que manejar como información para el examen de admisión. ¿Listo? Queda. ¿Correcto? Así que tenemos esa singularidad. ¿Correcto? Entonces, no olvides ese detalle acerca del fenómeno de la fotosíntesis. Vamos a hablar ahora de este proceso de la famosa fotosíntesis. Bien, así que vamos con las preguntitas y nada, chicos. Creo que con ese repasito ya lo tengo más claro cómo responder las preguntas. Nos quedamos aquí. Los pigmentos fotosínteticos terminan muy variados. Hay pigmentos principales accesorios como por ejemplo la clorofila que caracteriza por tener la unión de porfirina y presenta la unión de magnesio, ¿no? Y organiza estructuras conocidas como, ¿no? Fotosistemas, ¿no? La famosa D, no, B de biología, claro. Las vidas se organizan en fotosistemas uno y 2, ¿no? Bien, aquí no, acá sigue habiendo, no, sí, pero está sencillo. A ver, número 4, la organización del cloroplasto. Luego que muestra la estructura interna del cloroplasto en la organización subcelular que se puede llevar a cabo nuestras reacciones metabólicas, siendo los principales términos de la cura, sin el criterio de verdad y falsedad. A ver, uno es manera externa, dos es interna, tres es tilacoide o grana, cuatro es cestroma. Uno, manera externa, permeable al agua y al oxígeno, correcto. Debe ser permeable a la entrada de agua y salida de oxígeno. Muy bien. La una es verdadera. ¿Correcto? Dos, la manera interna es una barrera dinámica que evita, no. Dos, ¿cómo se evita el paso? El CO2 debe entrar. No es que acá necesito el ciclo de Calvin. Falso, profe. Las granas están formadas por sacos planos que contienen el pigmento fotosíntesis, correcto. Las granas, estas que son granas, que son los llamados tilacoides, están formados básicamente por gran cantidad de, ¿qué? De pigmentos fotosintéticos, cuyo rol es la famosa fotosíntesis. Así que debes entender que ocurre ese proceso dentro del... El estroma es un coloide que contiene enzimas para fundir C3 y C4. ¿El cloroplasto? No. A ver, ¿qué sería? No, porque ese 4 no ocurre en el cloroplasto, ocurre en el citoachala, eso ocurre en las células del mesófilo, ocurre en el citoplasma. A ver, C3 sí ocurre, Calvin y Benson sí ocurre dentro del cloroplasto, ¿ya? En cambio C4 no, C4 ocurre en el mesófilo de las hojas, o sea, ocurre en el citoplasma, no ocurre esto se ocurre dentro del Calvin, esto no ocurre dentro del, no ocurre en el cloroplasto, ocurre en el citoplasma de la célula, ¿ya? Así que esto se ocurre en el cloroplasto.
Así que es falso. Bien, entonces, muy bien, la 4, la clave es la C. 5. Entre etapas fosfodependientes ocurre la fosfodependiente, es etapa luminosa, mientras que etapa oscura. ¿Qué pasa? Lo que vimos, ¿no? Aquí está el profesor. ¿Qué ocurre? Pues aquí, esto. ¿Qué ocurre en etapa fotodependiente? Que es el oxígeno, y en la oscura hay gasto de NADPH2. Obviamente, la clave es esta. Ay, por favor, que te pega siempre. ¿Listo? Durante el transporte electrónico fotocéntrico celular genera una fuerza que atrae los hidrogeniones al compartimento interior de los naturales. Cuando se producirá, durante el transporte electrónico fotocéntrico se logra generar. A ver, ¿cómo era eso, profe? Claro, ocurre esto, pues, ¿no? Los protones regresan. Es importante, porque recuerda que la gradiente protónica es lo que se parece a la famosa teoría quismemótica de Mitchell, que manifiesta que hay una gradiente de protones. Ya, entonces aquí es donde, por favor, aquí ocurre, aquí hay protones. Aquí es donde se cumple, lo voy a apuntar porque no me voy a olvidar, la teoría quimiosmótica de Mitchell. ¿Ya? Por favor. Este principio de la fuerza protón motriz. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, acá visualizo, este principio que está acá es la teoría quimiótica de Mitchell. Quimiosmótica de Mitchell. ¿Ya? Es aquí donde se cumple, chicos. Se cumple tanto para la foto como para la respi. ¿Qué dice? Que la gradiente de protones es una fuerza suficiente que genera, que profesor, que la salida ayuda a la formación de ATP. Pero para mantener esta gradiente de protones, tú necesitas que esto se mantenga siempre. Pero mucho ojo, chicos. Elevada gradiente de protones. Por lo tanto, hay muchos protones. Entonces, ten mucho cuidado. Aquí el pH es ácido. Claro, este es un pH ácido. Obvio, pues, ¿cómo se llama? Concentración de hidrogeniones. ¡Hala, profe! ¿Entiende? Este es un pH ácido. O sea, dentro del tilacoide es ácido, porque tiene concentración de hidrogeniones. Así que acá es un pH ácido, porque concentra hidrogeniones. Entonces, para mantener esa concentración, o sea, mantener el pH ácido dentro, ¿dónde, profe? Dentro del tilacoide. O sea, aquí es dentro, ácido, porque mantiene elevada. Ahora, para hacer eso, vimos en el video, el complejo citocrómico BF, importantísimo. Todo protón lo mete. Claro, debe haber, chicos, debe haber gradiente. A ver, deduce. ¿Cuándo hay gradiente? Cuando hay mayor y menor, pues. Acá hay gradiente que no hay gradiente. Pero te pregunto, ¿acá hay gradiente? No. ¿Qué gradiente va a haber por decir la misma concentración de solutos? Entonces, ¿qué debo hacer? Siempre debo mantener el tilacoide lleno de protones para que haya gradiente, pues. Y esto genere fuerza para generar ATP. Entonces, todo protón debe regresar. ¿Y quién hace eso, pues? El complejo citocrómico BF. Ah, es importante. Para ayudar a mantener la gradiente protónica. ¿La captas? Que vimos que sí, siempre este complejo hacía que regrese a control Z. Bueno, eso refiere a la pregunta, ¿no? Durante el transporte electrónico sintético se va a generar el compartimento interior de la membrana del. ¿Se producirá el aumento del pH? No aumenta, disminuye. ¿Mayor acidez el estroma? No. Disminución del pH, claro, disminución del pH en el espacio intratilacoidal. Una pregunta parecida creo que vino en
en el simulacro. ¿Sí? Parecía. Bien, 7. En la etapa luminosa, eh, fotodependiente es un conjunto de procesos complejos que inician el problema de rayos del sol, ¿no? Que se las 7, chicos. El endergónico es correcto, consume energía. Luciano proviene de la ruptura, falso, proviene de la ruptura del agua, profe. La molécula de clorofila P300 ubica en el sistema 2, falso, de la 680. La película F influye en proteínas inflamatorias espacio intraocular, no al estroma, no. Del estroma, no, al revés. La B, claro, falso, 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 verdadero. Correcto. 8. En relación a los estudios de carbohidratos durante las reacciones oscuras, las funciones del ciclo de Calvin señala, ¿verdad? Rubisco enzima que sería preferencia. Correcto, ¿verdad? En el pH es la fuente de electrones para biogénesis. Correcto, es verdad. El ATP es la fuente de energía para la gente de glucosa. Correcto, es verdad. ¿O no? Sí, sí. ¿Tiene lugar en una fuente de no, la oscura no ocurre ahí. Así que es falso. Avión. Me pone la ecuación de la fotosíntesis y que averigüe, ¿no? ¿Qué es correcto? A ver, ¿qué es correcto? A ver, 5 CO2. 5 CO2, ¿cómo que ve CO2 de la fase alfa? ¿Cómo que la fase luminosa oscura? CO2 debe ser 7. Entras. Este es el ciclo de Calvin, chicos. Esta parte luminosa. Falso. 8 es azúcar. O es azúcar, correcto. 1 es oxígeno. Es correcto. 7 es CO2. Correcto. 2 es agua. Correcto. Así que la clave es la B. 10. Por eso funciona con fluidos fácil. Luminosa y oscura, ¿no? Ya. ¿Qué me pide, chicos? Luego este profesor le dice a un profesor que la 9 es la D. La 9 es la D. A ver. Si es oxígeno. La 9 es la D. ¿Por qué la D, a Luis? No, es la B. Está bien también. Nada. Estamos profe, hacer lo correcto. Muy bien. Es mejor equivocarme aquí que en el examen. Bien, entonces, acá qué dice, ¿no? Mm, el proceso que forma ATP. La llamada fotofosforilación acíclica. Lo que forma ATP. Muy bien. Luis, 10A. Bien, chicos, pasamos a la respiración, ¿no? Pero eso también es un proceso muy bonito, ¿no? Hay también, ¿qué, profe? Este proceso también tiene, ¿no? La respiración celular. Creo que es este. Este es. ¿Cómo A ver. Es más práctico, chicos, aparte de un video, ¿sí? Es más sencillo, lo explica todo. transformas una mascada de alimento en un químico que una célula pueda reconocer y usar como energía? El primer paso es alterar el alimento en sus componentes químicos que lo componen y luego ingresar esas moléculas a tus células. Ese proceso es llamado digestión. Una vez dentro de tus células, empieza el proceso de transformar esa mascada de alimento en energía útil mediante la respiración celular. El proceso de digestión tiene como resultado que carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Desde aquí, los nutrientes, como el carbohidrato glucosa, abandonan la sangre a través de la pared de los capilares sanguíneos y entran a los tejidos celulares. Una vez en el interior de la célula, la respiración oxidará completamente a la molécula de glucosa, liberando electrones de alta energía. El objetivo principal es sintetizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. La respiración celular es un proceso que se realiza en 4 etapas, que empiezan con la glicólisis. La glicólisis literalmente significa romper azúcar. Es el primer paso de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula.
La glicólisis consta de dos fases distintas, una fase de gasto energético y una fase de generación de energía. En la fase de gasto de energía, dos moléculas de ATP transfieren energía a la molécula de glucosa, formando una molécula de glucosa bifosfato de 6 carbonos. Esta molécula se divide y comienza la fase de generación de energía. Durante esta fase, las dos moléculas de 3 carbonos son convertidas a piruvato y se forma ATP. La glicólisis es una reacción de 10 pasos que involucra la actividad de múltiples enzimas y enzimas asistentes. En el proceso son producidas dos moléculas netas de ATP, dos moléculas de piruvato y dos de NADH, las cuales son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cuando el oxígeno está presente, las moléculas de piruvato y NADH entran a la mitocondria y comienza así el segundo paso de la respiración celular, la oxidación del piruvato. Este paso involucra el movimiento de piruvato hacia dentro de la mitocondria, lugar donde esta molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones al NAD, produciendo NADH, liberándose un carbono que formará CO2. El próximo paso es el ciclo del ácido cítrico, también llamado ciclo de Krebs. Aquí el acetilcoenzima A se unirá con un compuesto inicial llamado oxaloacetato. A través de una serie de reacciones redox enzimáticas, todos los carbonos, hidrógenos y oxígenos en una última instancia terminan como dióxido de carbono y agua. La vía es llamada un ciclo porque el oxaloacetato es el compuesto inicial y terminal de esta vía. Por cada glucosa que entra a la glicólisis, el ciclo se completa dos veces, una vez por cada molécula de piruvato que entra a la mitocondria. Durante la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico hay una producción neta de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Para comprender cómo la mayoría de la energía es producida por la respiración aeróbica, necesitamos seguir a las moléculas de NADH y FADH2 en el próximo estado, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores unidos a la membrana mitocondrial que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de membrana, la célula es capaz de capturar energía y usarla para producir moléculas de ATP. Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta y cruzan la membrana a través de un complejo ATP sintetasa, el ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa como aceptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua, un producto de desecho de la cadena de transporte de electrones. Todos los transportadores de electrones de alta energía de los estados previos de la respiración celular llevan sus electrones por la cadena. De esto se produce la mayor parte de ATP de toda la respiración celular, 32-36 ATP netos. En resumen, hemos visto cómo los cuatro estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía almacenada en la molécula de glucosa en ATP, la batería energética de la célula. En promedio, 36 moléculas de ATP se producen por cada molécula de glucosa que entra en la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente sanguíneo para ser el aceptor final de los electrones de la cadena transportadora y se libera dióxido de carbono que es producido como un subproducto. El objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente en ATP que puede usar nuestros cuerpos. Este proceso se inicia al comer y termina con la captura de la energía de la digestión completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, vieron, creo que es muy bueno. Bueno, la voz es, creo que es chilena, ¿sí? Por el shirt, ¿no? Por el acento. Pero bien, veamos. Ah, son 68. Hoy, como es 64, que ya, seis han fenecido. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, selección natural, pues, chicos, ¿cómo vamos a hacer?
Yo vi 74 cuando comenzamos la clase, ¿no? Pero bueno, si uno considera. Bueno, listo. Este es el proceso de la respiración celular, ¿no? Está sencillo. Lo tengo aquí también. Aquí. De fotosíntesis, ya que tengo respiración celular. Bien, acá está respiración. Bueno, acá está la respiración celular. Es un evento que hemos visto que, bueno, chicos, es prácticamente lo mismo, ¿no? En síntesis, chicos, este proceso, vemos, de ocurre la famosa glucólisis, donde la glucosa se convierte en piruvato. Este proceso es importante porque va a permitir que tengamos que, profesor, las características de qué? De producir energía a partir de nutrientes que tenemos particularmente. Así que recuerdas esa singularidad. Pero date cuenta que lo interesante es que el proceso es el mismo. Otra vez la gradiente protónica. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Lo mismo es. Lo que pasa es que en la fotosíntesis hemos usado hidrógenos del agua. La gradiente de protones, ¿por qué se genera? Por la fotólisis y por el complejo citocrómico. Mantiene el pH ácido. Pues lo mismo. Los hidrógenos, chicos, vienen del agua. De acá vienen del azúcar. Los hidrógenos, ¿de dónde vienen, profesor? Viene del ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo qué es? Que metaboliza el acetil del piruvato. ¿El piruvato qué es? Es la conversión de la glucosa en piruvato. Concreto. ¿De dónde saca la energía, profesor? De los hidrógenos del azúcar, que genera una gradiente protónica necesaria para mover la ATP sintasa, ya que genera energía. Lo mismo. O sea, la mitocondria y los plastos trabajan por el mismo principio, ¿eh? Teoría quimiosmótica de Mitchell. Acá también. La verdad, ¿no? Entonces, la teoría quimiosmótica es válida. Es válida aquí. Teoría quimiosmótica de Mitchell. También. Ah, bueno, él ganó el premio Nobel, porque descubrió, él ganó el premio Nobel al descubrir esta teoría, este concepto en la mitocondria. ¿Sí? Entonces, lo mismo es. Lo que pasa es que en vez de usar hidrógenos del agua, no, otra cosa es el ciclo de Cori, Ana. El ciclo de Cori, ese es otro lote. Acá está. El ciclo de Cori permite regenerar. Es un ciclo gluconeogénico. ¿Qué es la gluconeogénesis, profesor? Es un proceso que permite regenerar glucosa a partir de ácidos, alcoholes, grasas y aminoácidos. O sea, el cuerpo puede formar a partir de aminoácidos azúcar, a partir de grasa azúcar, a partir de piruvato azúcar, a partir de alcohol azúcar, a partir de ácido láctico azúcar. Cualquier proceso que permite la regeneración de glucosa a partir de otros elementos se llama gluconeogénesis. Así que el es un gluconeogénico. ¿Qué ocurre, profesor? Cuando hay falta de oxígeno en el músculo, la glucosa que viene, la falta de oxígeno genera lactato. El músculo se acidifica. Y como se acidifica el músculo, ¿qué pasa, profesor? Hay fatiga muscular, porque hay mucho ácido láctico. ¿Por qué fatiga? Porque hay mucho ácido láctico o lactato muscular. En vista que ese es un proceso que genera que la actina, pH ácido, ese es el problema, se acidifica el músculo. La actina no funciona, mis músculos no dan más, fatiga muscular. Entonces, ¿el cuerpo qué hace? Evacúa el lactato vía sanguínea y lo envía hacia el hígado. ¿Qué es el hígado? Pues nada, no, o el lactato, que tiene tres carbonos. Fácil. Lactato, vengan los dos. 3 más 3, 6, listo, glucosa. Gluconeogénesis. Regenera el lactato en glucosa. ¿Y la glucosa qué hace el hígado? Pues la devuelve, cerrando el ciclo, ¿ves? Hígado músculo, el llamado ciclo de Cori. ¿Ok, Ana? Bien.
Pero es alternativo, no tiene nada que ver con el ciclo de Krebs. No hay por qué, Anita. Nada con el ciclo de Krebs. ¿Sí? Bien, entonces en síntesis, ¿qué hace la glucólisis? ¿Qué hace la respiración? Le saca hidrógenos al azúcar. Punto, se acabó. ¿Por qué, profe? Glucólisis, ¿qué produce? Dos NAD, ¿qué hidrógenos? ¿Qué produce la acetilación? Un NAD, hidrógenos. ¿Qué dice que el ciclo de Krebs? ¿Qué produce? FATINAT, hidrógenos. Bueno, vean para acá. Vayan toda la membrana. Dejen ahí todo. NAD y FAT. ¿Qué dejan? Hidrógeno. Acumulación de protones. Y listo. Muévanse, ATP. ¿Y qué genera respiración? Agua. Transporte de electrones, mientras aquí el oxígeno se absorbe electrones, en la foto es el NADP. ¿Quién acepta electrones acá? El NADP. ¿Quién acepta electrones? El NADP. En la respi, el oxígeno. Mira, ¿qué forma? Agua. Allá, NADPH2. ¿Ves? H2P, H2O, NADPH2. O sea, siempre acepta hidrógenos. La verdad es lo mismo. Bien. ¿Cómo era? Ah, preguntas. Sorry. Ah, les linkeo si quieren, ¿ah? Si quieren escuchar ese videito. También hay videito de respiración celular de papá biología, también está bueno. Pero papá es pizarra, en cambio está animadito, ¿no? Visto que tiene, la glucosa se mueve los protones, profe, cómo se mueve la cadena respiratoria. Por eso que es como que se mueve, o sea, se mueve. En cambio, la desventaja que tenemos nosotros es una pizarra, pues chicos, ¿no? La pizarra, por más uno que pueda imaginar, pues no se mueve la pizarra. Bien, entonces, el metabolismo de la glucosa del célula animal requiere paso para llegar a la producción de ATP asociado, que al final produce eso, con energía. Para conocer distintas etapas se usó fluoroacetato, un inhibidor de la enzima aconitasa. Por lo tanto, suponemos que la respiración, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la famosa aconitasa es una enzima que interviene ¿en dónde? ¿Lo cual se le no ocurrirá? No. ¿La evolución de la metabólica? No. No se haría el ciclo de Krebs. Claro, es una enzima del ciclo de Krebs. La conitasa es parte del ciclo de Krebs, que permite la conversión del citrato en isocitrato, o sea, se bloquea, el ciclo de Krebs no arrancaría. Se forma citrato, ahí queda. Saca la conitasa es la enzima que permite que el citrato se reconvierta en oxalacetato, o sea, el ciclo continúe. Bloqueas Krebs. ¿Listo? Es la enzima que ayuda a convertir el citrato en oxalacetato, o sea, ha cerrado el ciclo de Krebs. Pregunta 12. La mitocondria es una organela celulosa autónoma compensada de la producción de ATP y su organización celular en primordial para los procesos metabólicos sincronizados de calcio de compuestos orgánicos. Bueno, agregamos inhibidores. ¿Qué pasa si a 2 le agrego inhibidores? 2. O sea, 2 es matriz mitocondrial. O sea, no habría ciclo de Krebs. Y en 4, quelante de... ¿Qué es 4? 4 es la membrana interna. ¿Qué es un quelante, profe? Una molécula que le compite a... Un quelante, o sea, secuestra, arranca, retira hierro y cobre. Eso es un quelante. O sea, va a la memoria interna y saca cobre y hierro. O sea, me altera. Ah, me altera. ¿Qué, profe? Esta, pues. Las moléculas tienen cobre y hierro. Ah, las que transportan electrones. O sea, me altera el transporte de electrones. ¿Listo? Entonces, incremento de evolución de ATP no habría. No había incremento. Decrecimiento. Si el transporte de electrones se bloquea y también crees, no había hidrogeniones. O sea, sería falso. ¿Sí? Disminución de la producción de agua metabólica, correcto. No llega el oxígeno porque no transporta electrones. Entonces, verdadero. Falso, verdadero. La glucosa no crecería. ¿Por qué? Porque la glucosa ocurre fuera de la mitocondria. No ocurre en la mitocondria. Y lo que está acá no ocurre en la mitocondria. ¿No sería? Falso. Pero la producción de NH2, correcto. Claro, no habría ciclo de Krebs, no habría NHP2. Se incrementaría la gasto de oxígeno, falso, porque el oxígeno no se utilizaría, ya que no puede formar agua metabólico.
O sea, me quedo con la clave de la B de, la D de dedo. En mar alguna, la montaña solo se trata de falta de protección a ritmo de alturas. Por lo general, quienes están acostumbrados al llano de alturas más o menos bajas comienzan a sentirlo a partir de 1500. Más o menos 2500 uno siente ya el golpe de la altura. Más probable es que los síntomas sean más evidentes, porque al disminuir la presión atmosférica, el oxígeno inspirado es menor, ocasionando hipoxia en la sangre. Por tal motivo, ¿qué pasa, chicos? El suelo se eleva, si el core es orgánico frecuente, hidrógenos, bueno, entre hígado y músculo, y es gluconeogénico. La clave es la C. Ah, pero acá es, sorry, gluconeogénico. Falta un gluco aquí. Correcto. La clave es esa. 14. La fosforilación oxidativa se realiza en las criptas mitocondriales. Es parte de la cadena respiratoria cuya finalidad es aprovechar el desprendimiento del CO2 y formar glucosa en el sitio sólido. Ah, no. A ver. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Pues la formación de ATP, chicos. Para formar ATP, nucleósidos de adenina. Así que la clave es la C. 15. Nos vamos. A ver, el pH vaginal con células normales en la mujer fértil y 9,45 por células normales. Claro, el famoso pH ácido láctico, pues, chicos. Son lactobacilos, bacilos de Dudley. ¿Qué hacen? Comen el moco, por eso el moco de la mujer es pegajoso. ¿Por qué? Pegajoso. Porque tiene azúcar, pues. Azúcar, ¿no? Azúcar en mi dedo. Sí, profe, es meloso. Moco de la mujer, meloso. Ah, por eso hay azúcar. Entonces el moco vaginal tiene azúcar, por eso es pegajoso. Ah, ya. Entonces la bacteria se lo come. Y como no hay oxígeno, fermenta. Ácido láctico. Y ácido láctico baja el pH. ¿Qué hace? pH 4,5. Vagina sana. La acidez de la vagina es por bacilos de Dudley, debido a que el moco vaginal es azúcar, lo degrada, ¿vale? Entonces, lactato, ¿no? Y, uy, ¿qué pasó aquí? Bueno, ácido láctico y vía fermentativa. No sé qué pasó con las alternativas, chicos. Al momento de copiar se me ha pasado una. Aquí falta. Pero bueno, la clave es la C. La diferencia potencial electroquímico de ambos ambos membranas mitocondriales realiza por transporte de ambos átomos de protones, a veces llamada potencial quimiométrico fuerza motriz o teoría quimiométrica de Michela. En el contexto, los protones suelen transportar un gradiente de mayor potencia a menor, entonces utilizado para formar ATP, obviamente. Joana, desde muy pequeña aprendió a los abuelos procesos de producción de vino, por ello el año pasado se animó, se creó su propia empresa vitivinícola. Ella provocó diversas entrevistas y mencionó que los procesos importantes para la elaboración de vino, fermentación alcohólica, por ello es necesario que la fermentación alcohólica es un proceso que permite al productor la formación de lactato. Acá están las fermentaciones. Fermentación alcohólica, acá está. ¿Qué pasa? Profesor, el piruvato, la glucosa convierte en piruvato y el ácido pirúvico en falta de oxígeno. Primero, pierde un carbono, se descarboxila y luego se reduce. Es nada dentro. O sea, un piruvato que se carboxila se llama acetaldehído. El aldehído, cuando gana hidrógenos, porque gana hidrógenos, mira que se reduce, porque gana hidrógenos, forma etanol. Esto es en anaerobiosis, porque es la vía fermentativa. No hay oxígeno. Puede ser alcohólica o láctica. ¿Sí? Entonces, el lactato no es lactato. En el caso no hubiese NADH2 en las levaduras, no podría poder convertir la glucosa en ácido pirúvico, consecuencia no podría obtener vino. Claro, esa es la importancia. ¿Cuál, profe? De que para que se produzca la fermentación alcohólica, el NAD debe estar vacío. Pero si el NAD al formar piruvato se queda como NAD, ya no habría quien no, reduzca el acetaldehído. Así que el NaDH2 toma acetaldehído y forma etanol. Así que el NAD se desocupa y vuelve a entrar a la glucólisis. Si el NAD tiene hidrógenos, no se desocupa los hidrógenos, entonces hay un problema. No puedes continuar con la glucólisis, entonces no habría formación de energía. Entonces no había otra formación de ciclo. Entonces, ¿qué hace? Estos hidrógenos se los da al acetaldehído y forma etanol. ¿Ves? Se queda con los hidrógenos. Y se ocupa el NAD. Y ese NAD sube y sigue dando. Activa otra vez la glucólisis. Por eso el NAD hay que desocuparlo para continuar constantemente dando vueltas y hacer la fermentación. Así que la clase viene a ser esa. Vino.
Oxidación del NAD. A ver, el NAD se oxida porque, ¿no? El NAD se reduce. Y la reducción de acelerios se reduce porque gana electrones. Es cierto. Pero el NAD se oxida. El NAD se oxida. Cuando se oxida es cuando él pierde electrones. La versión del NAD no se oxida el NADH2 porque pierde electrones. El que se oxida es el NaH2, pe, que pierde electrones, ¿no? Entonces no el NAD. Por eso más me inclino básicamente por la B. 18, 19, 20. Nos vamos. Gracias, chicos. La edad dice meses, la divergencia, la severa, producemia, letargia después de ayuno breve. Enzima mitocondrial que impide el ingreso de sustratos al ciclo. A ver. Acidez láctica severa, hipoglucemia, letargia después de ayuno breve, metabólicos niveles de alanina y lactosa en la sangre. La biopsia muscular demuestra la acumulación de anormal de lípidos. Sospecha del efecto del ciclo de Krebs. ¿Cuál? O sea, no puede llegar a la grasa. Claro, si no puedes acumular la grasa, acumulación anormal de lípidos. Entonces, la carnitina. A ver, porque la carnitina es la que genera que tu músculo no, la carnitina es la que genera que tu músculo use la grasa. La carnitina es un transportador, pues se llama quemador de grasa. Hace que la grasa entre a la mitocondria y se degrade. Por eso tiene un problema de una acumulación excesiva de normal de lípidos en la pieza muscular. O sea, la grasa en el músculo está acumulándose. ¿Por qué? Porque la carnitina debía generar que la grasa se queme en el músculo. ¿Y qué es la carnitina? Transporta el ácido graso hacia el interior de la mitocondria, haciendo que se pueda quemar. Claro, y corazón hace glucosa, claro. No puede degradar, entonces glucosa anaeróbica. Bueno, la enzima de la carnitina. Es la enzima que favorece que la grasa entre a la mitocondria y se pueda quemar. Un adolescente presenta debilidad muscular. Entonces, estos últimos sí son patologías asociadas a la mitocondria, ¿no? Chicos, bloquea. Un adolescente presenta debilidad muscular progresiva oftalmoplegia. Oftalmoplegia. Claro, movimiento del ojo. Experimentaria, músculo obeso, fibra, rasgo rasgada. Decisión indicativa de proliferación mitocondria. Indicativa de proliferación mitocondria normal. Anormal mitocondrias. Estudio genético confirma la dirección del ADN mitocondrial que afecta a los genes de la cadena respiratoria. Ya sé por dónde va. O sea, se alteran los genes que forman la cadena respiratoria, ¿no? O sea, hay deficiencia de esto. O sea, estas proteínas no se están formando. Genes de la cadena, o sea, estas no están formándose. Hay formación, o sea, hay problema en la formación de energía, ¿entiendes ese detalle? Son mitocondriopatías. Por favor, esto sí es, cuando llevamos biología celular y molecular en la San Marcos, biomol, ahora el segundo semestre, hablamos de mitocondriopatías y hablamos esto un poquito. Así que es una introducción. Pero más o menos tengo una idea, profe. Bueno, aquí que va a ver. Desbloquea la glucólisis, disminución de la producción de GTP, aumenta la producción de noradrenalina. Reducción de la cantidad de protones a través de la membrana mucosa, prometiendo la síntesis de ATP. Claro, si está mal formada la cadena, los protones no entran y no había formación de ATP. Tiene lógica, ¿no? Porque altero la cadena, cuyo rol es formación de energía. Y me voy. Gracias, chicos, por tus 4 minutos. La unidad de cuidados intensivos, un paciente intoxicado con cianuro presenta taquicardia. Cianuro, no te pasa. El cianuro es un inhibidor, o sea, es el que compite con el oxígeno. Entonces, porque no habría transporte. ¿Entiendes? El cianuro es tóxico, porque este efecto es verdadero, por favor. Esto no es una imaginación mía, ¿no? Eh, Había, pues, gente que moría por cianuro, ¿no? Bueno, envenenado por cianuro. Los labios azules, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó? El cianuro lo que hace es que el CN le compite al oxígeno, o sea, va al final de la cadena. Y eso
hace un error el transporte de electrones. Entonces no podría haber formación de ATP y había un problema, ¿no? El complejo de la cadena respiratoria, ¿no? Este justo, pues. Chicos, acá, acá compite el cianuro. Acá el cianuro. Por lo tanto, no habría. Entonces, no se da este momento, no se forma ATP. ¿Me entiendes? Eso es lo peligroso del cianuro. ¿Sí? Bien. Nada, chicos. Gracias por tus 5 minutos. Sorry, pero a veces cuando me emociono hablo de más. Bien, chicos, sí, ahora le paso el material a la señorita, la administradora del aula, para que le distribuya tanto fotosíntesis como respiración celular y lo puedan repasar. ¿Ya? Bien, chicos, un gusto. Nos vemos la siguiente semana.